Entonces, arrancamos. Lo que vamos a empezar a ver hoy es la primera parte de un tema que se llama estática. Bueno, ¿qué es la estática? La definición dice que es la parte de la física que estudia la acción de la o las fuerzas sobre objetos que se encuentran en reposo. Es decir, que un objeto en reposo, como puede ser esta caja de acá arriba, lo que uno va a estudiar en la física de la estática es ver qué fuerzas estarían en juego cuando, por ejemplo, una caja está quieta o se le aplica una fuerza externa. También la fuerza estática es llamada isometría, que es la que se realiza sobre un objeto inmóvil. Y la estática, por lo tanto, va a estudiar las condiciones de equilibrio sobre los objetos. A lo que decimos que si todas las fuerzas que actúan sobre un objeto suman 0, el objeto se encuentra en equilibrio. Entonces todo este concepto de estática está relacionado a lo que son el efecto de las fuerzas. Antes de pasar a esto, hacer hincapié en lo que es equilibrio. Entonces, para que un objeto esté en equilibrio, toda la suma de fuerzas que va a estar aplicada sobre el objeto nos va a dar 0. Eso es importante. Si nos da distinto de 0, entonces vamos a tener un movimiento. Pero volvamos al tema de las fuerzas. Bueno, ¿qué es una fuerza? Una fuerza generalmente se refleja mediante el efecto de una acción. Y la acción es la que va a provocar un cambio en la posición o movimiento de un objeto. Por eso les decía que si la suma de fuerzas no es distinto de 0, va a haber un cambio de posición o de movimiento. Y acá vamos a empezar a aplicar todo lo que veníamos viendo de vectores. ¿Por qué? Porque la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan que ahora habíamos hablado de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales? Las magnitudes escalares eran aquellas que eran simplemente un número. Y la magnitud vectorial no solamente tenía números, sino que tenía que el número era el módulo. O sea, qué tan largo hacíamos el vector, estaba en eso. Tenía una dirección y tenía un sentido. Pero este vector, además de tener esas características como vector, va a tener otras cuestiones más. Y las fuerzas lo que van a tener son estas 4 cosas importantes. Primero, un punto de aplicación. ¿Qué es el punto de aplicación? Bueno, como suena, es el lugar donde va a estar empezando la fuerza. Digamos, un punto donde nosotros vamos a empezar a dibujar la fuerza. Una intensidad o medida, es decir, la cantidad de fuerza que se hace, en definitiva la medida de esa fuerza. ¿Hacia dónde se dirige ese vector? La dirección y por tanto también el sentido. Y siempre es importante saber que está con respecto al sistema de referencia. Que puede ser el suelo, puede ser la tierra. El sistema de referencia es muy importante. Entonces, yo les había mencionado el equilibrio. ¿Qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? La definición dice que un cuerpo está en equilibrio cuando se halla en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, también denominado con las siglas MRU. Entonces, se dice que un objeto está sometido a un sistema de fuerzas cuando está bajo la acción de varias fuerzas. Es decir, podemos tener una sola fuerza o podemos tener un sistema de fuerzas que son más de una. Y de ahí viene, cuando tenemos más de una fuerza, viene lo que sería el resultante de un sistema.
¿A qué se le llama resultante de un sistema de fuerzas? Bueno, siempre es posible encontrar una fuerza que aplicada al objeto produzca exactamente el mismo efecto que todo el sistema. Dicho de otra manera, si tenemos un objeto al que se le aplica un montón de fuerzas, podemos sacar una resultante de todas esas fuerzas, o sea, el resultado total de todas esas fuerzas, y ese nuevo vector, esa nueva fuerza, reemplaza a las otras, es decir, nosotros podemos escribir todos los vectores o escribir esa resultante. Y vamos a tener tres sistemas de fuerzas. Uno es el sistema de fuerzas colineales, otras son las fuerzas concurrentes, y después tenemos el caso de tres o más fuerzas concurrentes o no concurrentes. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. El primer caso era el sistema de fuerzas colineales. Bueno, colineal viene de estar en la misma línea. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos cuatro fuerzas colineales, es decir, que están todas sobre una línea. Tenemos F1, F2, F3 y F4, cada una con distintas magnitudes y sentidos también, que lo podemos ver, el sentido ahora les voy a decir cómo lo vamos a ver. F1 es 5 kilogramos positivo, fíjense que el valor es positivo. F2 es 3 kilogramos, también positivo. F3 es menos 3 kilogramos, negativo. Y F4 menos 2 kilogramos, negativo. Estos kilogramos son kilogramos fuerza, son una medida para medir fuerzas. Entonces, podemos saber que aquellas que son positivas tienen un sentido positivo, es decir, que van de izquierda a derecha, en el eje de las X. Este eje de acá abajo sería el eje de las X. Y aquellas que tienen un valor negativo van a ser aquellas que tienen un sentido inverso, es decir, que van de derecha a izquierda en el eje de las X. Ven, acá está el 0. Para la izquierda tenemos valores negativos y para la derecha tenemos valores positivos. Entonces, lo que hacemos siempre cuando tenemos distintos tipos de fuerzas, como las había mencionado, es encontrar la resultante. La resultante va a ser un vector que nos va a reemplazar todos estos vectores porque es el resultado de la suma de todos los demás. Y hay dos maneras de encontrar la resultante. Por un lado la vamos a encontrar de manera gráfica, como dice el nombre, es simplemente encontrarlo en un gráfico. Nosotros en nuestra hoja vamos a poner 1, 2, 3, 4, menos 1, 2, 3, 4, con el 0 en el medio. Dibujamos nuestros vectores, teniendo una escala, la escala es importante. Podemos decir que 1 centímetro de nuestra hoja equivale a 1 kilogramo fuerza. Y entonces dibujamos todos nuestros vectores y encontramos que la resultante gráfica es este vector rojo. Pero también vamos a encontrarlo de manera analíticamente. Analíticamente es encontrarlo de manera que hacemos la cuenta. Entonces, vamos a ver, porque, bueno, sí o sí necesitamos hacer las dos cosas para que nuestro ejercicio esté resuelto del todo. Porque no vamos a saber sino cómo hacer nuestra línea de resultante gráfica. Entonces, para ello, hacemos un análisis. Decimos que R, el vector R, es F1 más F2 más F3 más F4. Y acá simplemente vamos a reemplazar.
F1 era 5 kilogramos, F2 era 3 kilogramos, F3 era menos 3, importante acá el menos 3, y F4 era menos 2, también ponemos el menos 2. En total nos da 3 kilogramos fuerza positivo. Entonces, este es nuestro resultado analítico. Nuestro resultado gráfico va a ser que entonces tenemos que, hacer un vector que va a ir hacia la derecha, porque es positivo, y que va a ocupar 3 casilleros, porque hicimos una escala de 1 kilogramo fuerza 1 centímetro. Entonces hacemos un vector que va de 0 a 3. Su naciente va a estar en el 0 siempre, y su fin va a estar en el valor total. Entonces esto es cuando estamos viendo fuerzas que son colineales, es decir, que están todas sobre una misma línea. Todas tienen la misma dirección. Lo que cambia en este caso es el sentido. Pero no va a ser el único caso. Podemos tener fuerzas que son concurrentes. ¿Qué son las fuerzas concurrentes? Bueno, son cuando el punto de aplicación es el mismo, al que llamamos O de origen, y ¿cómo se halla la resultante de dos fuerzas concurrentes? Bueno, se va a usar un método que se llama del paralelogramo, que lo podemos ver gráficamente. Entonces, vamos a ver la siguiente. Para fuerzas concurrentes, que tienen un origen en común, pero ya no están más en una línea, ustedes miren esta flecha celeste que dice F1, esta flecha F2 que está en azul, y nuestro origen. Y después tenemos nuestra fuerza resultante que está en rojo, que acá dice R. Bueno, este método del paralelogramo consiste en formar, justamente un paralelogramo con las fuerzas cuya diagonal, esta es una diagonal, lo rojo, es la resultante en R. Si recuerdan la matemática, los paralelogramas son figuras que tienen 4 lados y en este caso justamente se nos forma un rombo. Entonces tenemos F1 y F2, que son fuerzas que se aplican sobre un origen. Ustedes imagínense que hay una caja y uno de ustedes tira en un sentido y otro tira en otro sentido. Ustedes saben que esa caja se va a mover hacia adelante, quizá más hacia un lado que hacia el otro, dependiendo de qué tan fuerte o distinto tire cada uno. Entonces, estas dos fuerzas forman un ángulo alfa. Después, estas líneas punteadas corresponden a las paralelas. Entonces, de F1, la paralela es esta, F1', que lo único que hacemos es desplazar el mismo segmento en la punta de F2, respetando todo, digamos, la dirección, el sentido y el módulo. Y después hacemos lo mismo con F2. Esta línea punteada es lo mismo. Y entre las dos se chocan en un punto, y ese punto es el final del vector de la resultante. Y entonces nuestra diagonal que queda dada es la resultante. Bueno, esto es la solución gráfica, pero lo vamos a analizar de manera analítica. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar el teorema del coseno.
El teorema del coseno lo que dice es que r al cuadrado, que es, esto es una fórmula que tienen que acordarse. ¿Qué dice el teorema? ¿Qué hacemos usando el teorema del coseno? Decimos que r cuadrado, que es nuestro vector resultante, es igual a f1 al cuadrado, que es nuestro vector f1, más f2 al cuadrado, que es el vector f2, más, siempre acá esta parte de la fórmula que tienen que poner, es 2 por f1 por f2 por coseno del ángulo. Entonces, usando esta fórmula, donde simplemente vamos a reemplazar los valores, yo acá les tengo que decir obviamente cuánto es f1, cuánto es f2 y cuánto es el ángulo. Si no les doy eso, no lo pueden resolver. Entonces, bueno, simplemente estableciendo, bueno, que f1 son 6 kilogramos, f2 son 5 kilogramos y el ángulo alfa es 60, solamente tienen que reemplazar. Entonces les queda 6 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 2 por 6 por 5 por coseno de 60, da 91. Como esto estaba con raíz, perdón, al cuadrado pasa como raíz y nos da un resultado de 9,54 kilogramos fuerza. Que seguramente si esto lo hacen todo a escalas, todo este gráfico, en sus carpetas, pueden corroborar que esta línea les va a dar aproximadamente 9,5 centímetros. Se usaron un kilogramo, un centímetro. Entonces, habíamos visto fuerzas colineales, fuerzas concurrentes. Y dentro de fuerzas concurrentes, cuando teníamos dos fuerzas que no estaban sobre una misma línea, y usábamos el método del paralelogramo. Pero hay otra manera de resolver cuando tenemos dos fuerzas. Esta es una manera analítica cuando ya tenemos 3 o más fuerzas, porque cuando tenemos 2 es más fácil, pero cuando tenemos 3 empieza como a complicarse más. Entonces, teníamos F1 y F2, los vamos a escribir sobre los componentes Fx y Fi. Entonces, como ya vimos en las clases anteriores, si no las vieron, repásenlas, esto ya lo vimos. Decíamos que F1 va a tener una componente en X y una componente en Y, que escribimos como F1 por coseno de alfa más F1 por el seno de alfa. Y F2 va a ser lo mismo, con su componente en X y en Y. F2 por coseno de 0. 0 porque, fíjense que F2 está sobre el eje X hacia la derecha, o sea, es 0 grados. Si acá tuviéramos una escuadra, un transportador, perdón, veríamos que acá dice 0. Si estuviera para el lado opuesto, para este lado, sería 180, porque ustedes se van a fijar que en su transportador de este lado dice 180. Si no tiene un transportador o no se acuerdan, yo les subí en los trabajos prácticos una imagen de un transportador y creo que dentro de un trabajo les subí varias imágenes como para que se vayan acostumbrando. Si no, van a una librería, piden un transportador y es algo que van a encontrar en cualquier lado. Pero bueno, eso es para justificar por qué seno de 0. ¿Y este por qué coseno de alfa y seno de alfa? Porque justamente es este ángulo. No sabemos cuánto es, pero bueno, en realidad sí sabemos que es 60. Así que acá tendría que decir coseno de 60 y acá seno de 60. Siempre vamos a referir al eje X, siempre. Eso es importante. Entonces, bueno, acá simplemente reemplazamos. F1 nos va a quedar que era 6 kilogramos por el coseno de 60 grados, más 6 kilogramos por el seno de 60 grados. Bueno, simplemente van
resolviendo esto en la calculadora. Lo mismo para F2. Y entonces, ¿por qué está separado esto? Bueno, porque acuérdense que la primera parte va a ser, o sea, esto de acá es en el eje X y esto es en el eje Y. Entonces, va a estar 9 kilogramos en el eje X y 9 kilogramos, 5,4 kilogramos en el eje Y, nuestro vector resultante. Bueno, me salió recto, pero bueno, sería algo en el medio. Entonces, estos son los componentes del resultante. Una vez que tenemos esto, sumamos las componentes en X y las componentes en Y de todas las fuerzas y nos queda 9 kilogramos más 4,3. Acá creo que esto... no, esto no es 4,3. Esto acá tendría que decir 5,4. Bueno, corríjanlo. Y para el resultante vamos a aplicar simplemente Pitágoras. En X y en Y, todo eso raíz, y nos queda 10 kilogramos. Bueno, acá sí está bien el número, que era 5,4. Esto fue un error de tipeo. Bueno. Y después teníamos otro caso, el último caso, cuando teníamos 3 o más fuerzas concurrentes, porque hasta ahora vimos hasta 2, o no concurrentes. Y esto era el ejercicio que habíamos visto en la clase pasada, que estaba mejor explicado. Vayan a ver, hay un video, si no lo vieron, véanlo, para los que no asistió, o quieren repasarlo, pueden ir al TP anterior. Tenemos, en ese caso, cuando tenemos 3 vectores, por ejemplo, o 3 fuerzas, recurrimos al método de la poligonal. Y vamos a tener, por ejemplo, teníamos como en el ejercicio anterior 3 fuerzas. Bueno, vieron que cada una estaba dirigida en distinto sentido, con distinto ángulo. Entonces vamos allá gráficamente la resultante. Esto tal cual el ejercicio anterior. Tenemos eje Y, eje X, y va hacia el eje X negativo. Entonces primero las graficamos a escala, poniendo que 1 kilogramo es 1 centímetro. Tras haberlas graficado, una después de otra a escala, respetando las medidas, unimos el origen de la primera fuerza, o sea, F1 la primera, el origen de F2 va a ser el final de F1. Y después unimos en el final de F2, ponemos el tercer vector. Y teníamos, la resultante va a ir desde el origen de F1 hasta el final de F2. De F3. Eso lo podemos medir con una regla y nos va a dar un valor. Esto es como se halla gráficamente. Pero también vimos la clase pasada que podíamos hallarlo analíticamente. Y acá lo que hacemos, como en el caso anterior, era encontrar las componentes fx e fi. Entonces escribíamos que de f1 teníamos, bueno, en x y en y, reemplazamos los valores, sabemos que era 6 el primero, entonces 6 por el coseno de 180 más 6 por el seno de 180. Bueno, y así para los tres. Acuérdense que acá poníamos 150 porque era justamente 180 menos 30 que nos decía el ejercicio. Esto tienen que mirarlo con el anterior. Bueno, después simplemente, cuando nos quedaba la resultante, teníamos menos 9,4 y 4, esto sería en X y esto es en Y, 4.
Después sacábamos los resultantes haciendo Pitágoras. Nos daba 10,2. N es por Newton, es decir, es otra medida de fuerza. Podrían ser kilogramos. Y después, para sacar el ángulo, usábamos tangente de alfa, que es la componente de la resultante en y sobre en x. Bueno, si damos la cuenta, hacemos para pasar esto pasando del otro lado, acuérdense que es tangente a la menos 1 y nos daba 23 grados con 3 minutos. Así que acá resolvimos la parte analítica del ejercicio. Acuérdense que cuando yo les pida hallar gráficamente es esto. Ustedes lo grafican en sus cuadernos y después toman una regla y me dicen, bueno, mide tanto y la escala era de tanto, así que me da tanto. No les va a dar muy preciso. Y cuando les pida hallar analíticamente, van a hacer estas cuentas. Van a encontrar de cada fuerza, como hicimos con los vectores, sus componentes en x y en y, que saben bien que es el valor de esa fuerza multiplicada por el coseno del ángulo más el valor de esa fuerza por el seno del ángulo, así para cada uno, y les va a quedar por un lado esta parte en x, esta parte en y, o sea, no la terminan de sumar, sino que las dejan separadas, y después van a sumar de todos los vectores esta columna, y después van a sumar esta columna. Y acá van a tener en x y en y. Esto es Rx y esto es R en y. Le aplican Pitágoras y sacan el valor total, el largo. Y después para el ángulo hacen tangente de alfa, que es digamos, la componente en y de la resultante ya sobre la componente en x de la resultante. Tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 y les da el ángulo en total. Así que bueno, voy a dejar de grabar.